el asiento registral es el acto en el que el registrador materializa la fe pública registral. ¿En dónde la materializa? En el folio correspondiente en donde inscribe o anota. Yo puedo preguntar en el examen, explique qué implica la materialización del registrador público en un folio. Bueno, eso se conoce, maestro, como asiento registral, que implica precisamente la materialización de la fe pública registral cuando el registrador asienta o anota en el folio correspondiente. Por eso fue importante que aprendiéramos qué es lo que se inscribe en cada folio, de los 7 a que se refiere el 35. Repito la definición: asiento es el acto por el que el registrador público materializa, es decir, asiento es la transcripción, la materialización de la fe pública del registrador cuando inscribe o anota en el folio correspondiente el acto jurídico inscrito. Dice, ya sea en su modalidad de inscripción o de anotación. ¿Qué es esto? Que el registrador, cuando hablamos del principio de inscripción, quiere decir que también puede haber anotación, inscripción o anotación. A través del asiento registral está materializando, está sentando en el libro, en el folio correspondiente. Folio o libro, como me lo quieran manejar a mí en ese sentido, no tengo ningún problema. En el libro o folio correspondiente, aunque sabemos que el folio ya es electrónico, ¿verdad? El folio real, el folio mobiliario, el folio de personas jurídicas civiles, el folio de patrimonio de otras personas jurídicas civiles, el folio de planes y programas de gobierno, folio de los 7 folios a los que se refiere el artículo 35 de esta ley en estudio. Entonces, aquí materializa el registrador la fe pública registral cuando inscribe o anota. Pero, hay un pero. ¿Cuál es ese pero? Siempre y cuando ese acto que va a inscribir califique, es decir, pase por el principio de legalidad o calificación registral. Y la ley le señala un término al registrador: 5 días para inscribir. Todo esto, jóvenes, estos conceptos de asientos registrales, términos, cómo materializa el registrador público la fe pública que está en ese, porque recuerden que el registrador tiene fe pública. La fe pública registral, lo estudiamos, fue el primer y segundo tema que estudiamos en esta materia, las clases de fe pública. Entonces, el registrador materializa, ¿verdad? Cuando hace o transcribe en el folio que corresponda la inscripción o anotación, siempre y cuando esa anotación, ese acto que llega al registro sea inscribible, es decir, que pase por el principio de legalidad o calificación registral. Si ese documento pasa este principio, el registrador tiene 5 días para hacer la inscripción. Por eso dice en la parte final, dice, inscripción y anotación se realizarán en un término que no excederá de 5 días hábiles a partir de su calificación. Es obvio y ya sabemos que todo lo que llega al registro entonces puede implicar una inscripción o tal vez una anotación. Pero esto no lo va a inscribir el registrador en automático, no. Tiene que pasar esa información, esos documentos, por el principio de legalidad o calificación registral. Si cumple con los términos de ley el acto inscribible, si es un contrato, si debe tener formalidad en la escritura pública, si está ordenado por el juez el embargo, en fin, todos aquellos datos que califiquen y haga inscribible el acto para el registrador. Califica. Entonces ahora ya tiene el registrador, a partir de la calificación, a máximo 5 días para hacer la inscripción. Esto es importante
porque luego el registrador se tarda más tiempo. Claro que yo tengo mi boleta de ingreso, ¿verdad? A partir de la fecha, hora, minuto y segundo en que presenté mis documentos, y eso me ampara para que en caso de que el registrador tarde más de 5 días, 8, 10 o más en inscribir, yo ya tengo, ¿verdad? Tengo mi boleta de ingreso con la que yo puedo justificar cuándo entraron, porque la inscripción va a surtir, inscripción o anotación va a surtir efecto a partir de que yo presenté los documentos en la oficialía de partes de la oficina registral. Porque recuerden que expliqué que la importancia que tiene la presentación de los documentos cuando el registrador, la oficialía de partes del registro, me expide la boleta de ingreso. Ahí fui muy enfático en precisar la importancia en cuanto a la fecha, hora, minuto y segundo. Si califica lo que voy a inscribir o anotar, es a partir de esa fecha, hora, minuto y segundo en que va a surtir efecto la inscripción. Sí, pero aparte el registrador tiene 5 días. Si ya calificaron los documentos, tiene como término máximo 5 días para inscribir. Digamos que de otra forma que la boleta de ingreso me ampara, me justifica, me protege a partir, aunque se tarde, sí. Si pasan más de 5 días, ustedes pueden ir al registro. Oiga, señor registrador, ¿verdad? Con tal fecha presenté mis documentos. Quiero saber si ya pasó la calificación registral, ya tiene más de 10 días y no aparece la inscripción. Ya chequé el folio correspondiente, el folio real, el folio inmobiliario, alguno de los 7 folios. Ya chequé, no aparece la inscripción, no aparece la anotación. ¿Qué pasó? Presenté, aquí traigo mi boleta de ingreso. Posiblemente haya un retraso porque hay una carga de trabajo increíble en el registro, pero pueden ir a checar porque si ustedes, por ejemplo, inscriben un embargo, ya tiene que aparecer inscrito el embargo sobre el folio real del inmueble o folio mobiliario mueble de ese bien que ustedes embargaron. Y eso los proteja para el asunto que están patrocinando. Ok, el artículo 69 dice, los actos o contratos otorgados en otra entidad, en otro estado, en otra entidad federativa, solo se registrarán si tienen el carácter de registrables y cumplan con los requisitos de ley. Muchas veces, por ejemplo, se celebra una compra-venta de un inmueble en Monterrey, por ejemplo. Ya vimos en derecho notarial esa cuestión de que los notarios pueden, en el anterior artículo 16 de la ley derogada, ejercen su función dentro de su demarcación o distrito judicial. Sin embargo, pueden, mientras les traigan a sus notarías actos jurídicos de personas o bienes de cualquier otro lugar, pueden protocolizar. Puede ser que en una notaría de Monterrey, de Hermosillo, de Guadalajara, de otro estado del país, se protocoliza una compra-venta, pero el bien inmueble está inscrito aquí en Puebla. Esa escritura pública de un notario de Monterrey, de Guadalajara o de Hermosillo o de otro estado, tiene que llegar a Puebla para que se inscriba en el registro público de la propiedad, en el folio real o partida registral que le corresponde a ese inmueble. Por eso dice el 69, los actos o contratos otorgados en otra entidad federativa solo se registrarán si tienen el carácter de registrables y cumplan con los requisitos de ley. El pago de derechos, que el acto o contrato cumpla con los requisitos de ley, sí debe tener forma por escrito, sí debe tener formalidad que conste por escrito y en escritura pública, sí debe estar ratificado, todo aquello que deba cumplir con los requisitos de ley. Por eso también fui muy preciso cuando les decía, no todo lo que llega al registro en automático el registrador lo va a inscribir o lo va a anotar. Dicho de otra forma, jóvenes, todo lo que llega al registro, el registrador lo va a registrar o va a inscribir o va a anotar siempre y cuando esos documentos que yo presento sean registrables y cumplan con los requisitos de ley. Cité un ejemplo práctico, entendible, de la compra-venta de inmuebles.
En el 2182 del Código Civil del Estado de Puebla, ahí se señala cómo se perfecciona la compra-venta de un inmueble aquí en Puebla. En los demás estados de la República es lo mismo, obvio, va a ser distinto el artículo, pero aquí es el 2182. La compra-venta de inmuebles, cualquiera que sea el precio, se otorgará en escritura pública. Se acabó. Quiere decir que la compra-venta de un bien inmueble, casa, terreno, departamento, debe constar en escritura pública. ¿Quién protocoliza la escritura pública? Pues el notario público. ¿El notario público protocoliza la escritura pública? Sí, pero su trabajo no termina ahí. La envía al registro público de la propiedad para su inscripción. ¿Ok? Bueno, cité el ejemplo en ese sentido. ¿Qué pasa si yo celebro un contrato privado de compra-venta con Laura Angélica Pérez y lo quiero llevar a inscribir al registro? ¿Pasará la calificación registral? No, por supuesto que no, porque no cumple con los requisitos de ley. Porque la compra-venta de inmuebles debe constar en escritura pública. No dice la ley, pueden celebrarse en un contrato privado. Sí hay contratos privados de compra-venta, sí los hay de bienes inmuebles para casa, habitación, pero también para que esos contratos sean de fecha cierta, que es un término jurídico que se aplica mucho aquí afuera, no lo contempla la ley, por lo menos necesita ser ratificado. Si no lo va a protocolizar el notario en escritura pública, sí por lo menos hay que llevarlo a ratificar. Y que el registrador, perdón, y que el notario envíe ese contrato ratificado, no protocolizado, ratificado al registro para que se inscriba. Ahora, no puedo legitimarme, no puedo acreditar mi interés jurídico como dueño de un inmueble con un contrato privado de compraventa. El único documento, dicho de forma categórica, el único documento para legitimarme como dueño de un bien inmueble es una escritura pública. No hay otro documento, dicho categóricamente. Hay gente que compra un ejido y que compra esto y se dicen dueños y que ya me vendieron la parcela y que eso es obviamente totalmente equivocado, porque no existe la compra-venta de los ejidos. Si el ejido no es propiedad privada, ¿cómo van a vender? Lo que pueden hacer entre los ejidatarios y una persona, me lo he explicado, tal vez sea celebrar un contrato de cesión de derechos de posesión, eso sí, ante notario público, eso sí, pero no venta. Los ejidatarios son poseedores, no son dueños. ¿Cómo van a vender si no son dueños? Es imposible. Pero la gente aquí afuera no es que voy a comprar un terreno y que es ejido. No puede ser compraventa. Jurídicamente no es compraventa. Imagínense que se vayan con el notario. Y el notario, voy a comprar un ejido, celebre un protocoliza un contrato de compraventa. El notario debe decir, no se puede. Jurídicamente es imposible. Recuerden que el notario no puede protocolizar actos jurídicos que sean jurídicamente imposibles de protocolizar. Este es un caso. ¿Por qué? Porque los ejidatarios no son dueños del terreno que poseen, son poseedores. Hay por ahí un trámite administrativo para que esas tierras llamadas ejidos dejen de ser ejidos, se vuelvan propiedad del gobierno y entonces el gobierno ahora sí pueda vender a los particulares, a los que están en posesión. Eso se llama expropiación ejidal. Cuando pasan los ejidos por este procedimiento jurídico llamado expropiación ejidal, el gobierno federal, estatal o municipal expropia a esas tierras llamadas ejidos, les quita el carácter de ejidos y los vuelve en propiedad del gobierno federal, estatal o municipal. Y ya el gobierno en sus tres niveles, siendo dueño de esas tierras, ahora sí, ya puede vender a los poseedores, normalmente a los que son ejidatarios y tienen reconocido un derecho de posesión. Hay inspecciones, va la autoridad ejidal, en este caso ya es el INSUS, lo que antes era el CORET,
la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, una dependencia de la Secretaría de la Reforma Agraria. Ya cambió la denominación, ahora se llama INSUS, Instituto Nacional de Servicios de Usos de Suelos y no sé qué tanta cosa, pero se llama INSUS, son las siglas. Ahora son los que hacen estos procedimientos. Repito, pero para el caso específico de la inscripción del asiento registral, cuando el registrador transcribe el acto registrable, tiene que ser registrable, tiene que pasar la calificación. Ya pasó la calificación registral o principio de legalidad. Ahora el registrador, ok, ahora tiene máximo 5 días para inscribir. Nada más estén atentos a que se haga la inscripción en el término que la ley está señalando al registrador. Y si no, pues van a checar, claro, repito, les ampara, les protege la boleta de ingreso. De cuándo presentar, porque si califican la inscripción o la anotación, esa va a surtir efecto a partir de la fecha, hora, minuto y segundo que ustedes tienen asentado en la boleta de ingreso. Ya están protegidos. Reitero lo que he venido diciendo y lo seguiré diciendo. Cuando lleven al registro público de la propiedad un documento para que se inscriban o para que se haga una anotación, revisen antes de presentar. Que no haya aquí no hay ni siquiera un error chiquito, aquí no puede haber el más mínimo error. Porque entonces ustedes presentan, pero no va a pasar la calificación registral. Va para atrás. Puede ser que el registrador les ordene subsanar. Yo hasta ahorita nunca he sabido que el registrador diga, pues subsana. Ellos desechan. Porque no es el nombre correcto, porque el folio real de los 6 dígitos 1 no corresponde, porque la partida registrada es equivocada, porque quiero llevar un documento que no cumple con los requisitos de ley. Por miles de razones, el registrador dice, no califica, va para atrás. Y el riesgo, señalado, es que si hay otro en el litigio, hay mucha gente, hay gente que debe hasta la conciencia, tiene muchos acreedores. Y si le encuentran un bien, todos los acreedores se le van a ir a la yugular para embargarle ese bien. Y ahí viene el problema entre los acreedores. ¿Quién inscribe primero? ¿Verdad? Principio de prelación. Si yo llevé mi documentación, revisé con lujo de detalle, presenté al registro, pasó la calificación, registré mis documentos, inscribí en primer lugar, ya amarré yo mi asunto. En caso de que el deudor no pague, si es un embargo, ya tengo yo amarrado el derecho de cobrar primero. Si atrás de mí, en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, inscriben otros acreedores, tendrán que esperarse. Si yo con el importe de mi crédito alcanzo a rematar o adjudicarme ese bien inmueble y ya no queda nada, los demás acreedores ya no cobraron nada. Si quedó algún remanente, a lo mejor el segundo acreedor, en lugar, de acuerdo al principio de prelación, igual y cobran algo, igual no cobran nada. De ahí la importancia de saber inscribir, sobre todo los embargos. No inscribo correctamente, no reviso mi información correctamente, me rechazan la inscripción porque no calificaron mis documentos, y si atrás de mí viene otro acreedor sobre el mismo bien inmueble, ya me ganó. Cuando yo corrija, ya estoy en segundo o ya estoy en tercer lugar, ya va a tener el derecho aquel de cobrar primero. De ahí la importancia de estos jóvenes, de la inscripción o de las anotaciones. Dice el artículo 70, las resoluciones judiciales dictadas por los jueces o tribunales de otra entidad federativa se inscribirán cuando así lo ordene una autoridad judicial competente en el Estado y cumplan los requisitos de ley. ¿A qué se refiere el 70? Hagan de cuenta que, a ver, por ejemplo, yo ahorita, ayer me llegó un asunto de México. Dos demandas de Banco Inbursa. Los juicios están radicados en México. Obvio, se refieren a deudas. Tengo que contestar la demanda en México.
Son los créditos. ¿Qué va a hacer Banco Inbursa? Va a embargar estos bienes. De hecho, los tiene hipotecados. Pero con la hipoteca no va a ser suficiente para que se los rematen o se los adjudiquen. Los tienen que embargar. ¿Qué tiene que hacer Inbursa? Los abogados de Inbursa en México para embargar los bienes aquí en Puebla. El juez de México, estas dos demandas están radicadas en el juzgado 58 de materia mercantil de la Ciudad de México. Digo, hay un chorro de juzgados allá. Aquí en Puebla tenemos 5 jodidos juzgados mercantiles. En la Ciudad de México hay más de 80, creo. Aquí solamente hay 5 juzgados de especialización en materia mercantil. El juez de México, para cuando embargue los bienes, ¿verdad?, va a enviar exhorto al juez de exhortos de aquí de Puebla, para que el juez de exhortos de Puebla ordene al registrador que inscriba los embargos provenientes del juicio que está radicado en México, promovido por Banco Inbursa en contra de 2 personas. Llegaron 2 personas casualmente conocidos, vecinos, que no pagaron sus créditos y ya está la bronca encima. Por cierto, no van a pagar nada. Claro que no se los he dicho, ¿verdad? Pero ya revisé la demanda, ya revisé el contrato, porque pues yo sé que no van a pagar, pues les voy a encajar el diente, ¿verdad? Los créditos andan por ahí del $500,000 cada uno. ¿Saben por qué no van a pagar? Para que vayan aprendiendo. Los créditos fueron del 2005. Los otorgó Inbursa en el 2005. Los señores dejaron de pagar en el 2009. El último pago lo hicieron los deudores en el 2009. Estamos en el 2021. La demanda se radicó en México, las 2 demandas el año pasado, en el 2020. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito señala que un crédito de esta naturaleza otorgado por un banco, si a partir del último pago que hizo el deudor, el banco no demanda en 10 años, prescribe el derecho del banco para cobrar. Ya pasaron más de 10 años. Apenas demandó el banco en el 2020 y ellos dejaron de pagar, me dicen, en el 2008, 2009. Yo ya sé, jóvenes, que esta gente no va a pagar. ¿Qué voy a hacer? Contestar la demanda y oponer la excepción de prescripción. Perfectamente fundada. Claro que cuando les dije, ¿cuándo pagaron? Creo que dejamos de pagar en el 2008, 2009. Necesito que me precisen. Sí, es seguro. La casa, dicen, una casa de ellos se incendió, no sé, pasaron muchas broncas. Y el banco apenas demandó en el 2020. Hay prescripción. Ya no va a cobrar un solo quinto, va a cobrar el banco. La deuda existe, pero ya prescribió su derecho. ¿Recuerdan ustedes cuando tomaron procesal civil? Algunos lo tomaron conmigo. Cuando hablaba de términos judiciales. ¿Qué es un término? Lapso de tiempo que la ley me concede para ejercer un derecho. No lo hago valer. No hago valer el derecho dentro de ese término, ese lapso de tiempo, precluyó mi derecho, perdí mi derecho. En este caso, ¿qué pasó? Recuerden que las 3 figuras jurídicas de extinción de obligaciones son prescripción, preclusión y caducidad. En este caso, ¿qué aplica la prescripción? El banco dejó pasar más de 10 años y no demandó a los señores. Hay prescripción. Se van a super enojar los del banco, pero ya le conocemos. Voy a poner la excepción de prescripción. Pasaron más de 10 años de la última fecha de pago a la fecha en que demanda el banco. 11 años pasaron. Ya nomás estaban aquí conmigo los señores en la oficina cuando empecé a leer y me dijeron eso. Dije, ya, pues soy de aquí, ¿verdad? Entonces ya les propuse. Nunca les digan a sus clientes jóvenes que el asunto es fácil, porque después van a decir, pues si es fácil, ¿por qué me está cobrando tanto? Bueno, se cobra por lo que se sabe, no por el documento. La contestación de la demanda no voy a llevar 2 o 3 hojas tamaño oficio, pero se cobra por lo que se sabe, no por si son 2 o 3 hojas. La gente aquí afuera dice, licenciado, me está cobrando $50,000 por un amparo, nada más fueron 5 hojitas.
Carajo, si no son las 5 hojas. Es lo que estoy diciendo en las 5 hojas. Y no son 10,000 pesos por hoja. A la gente no le parece, si son 5 hojas y cobran 50,000, dicen que le están cobrando 10,000 pesos por hoja. Si es un expedientote y el amparo, el medio de defensa que ustedes ocupan para ganar el asunto es voluminoso, tampoco les gusta. No, pues es de que ya se tardó mucho. Nada le gusta al cliente. Tengan mucho cuidado porque normalmente hay gente que quiere saber más que uno, hay gente que dice que es fácil, hay gente, ¿y por qué no hizo esto? ¿Y por qué no hizo lo otro? Ya consulté con otro abogado, ya me dijeron que está usted mal. Y es bien difícil esta carrera. Y hay clientes que quieren hacer las cosas, dicen, es que ¿por qué no se hizo eso? Yo cuando ha ocurrido con algún, apenas me pasó con un maestro, ¿por qué no se hizo? Porque no, en este momento procesal eso no tiene que ver nada. No, es que yo digo que sí, aquí está su expediente, maestro, es un maestro, y usted piensa que las cosas son como usted cree, dice, piensa, no necesita abogado, hágalo usted, ahí está le devuelvo el anticipo que me dio, hágalo usted. Es bien difícil, jóvenes, tengan mucho cuidado con la gente. No se imaginan, el principal problema para el litigante es el mismo cliente. Ya fui a checar, ya me dijeron, y que no es cierto, y que esto no es así. Por eso hablen a sus clientes con la verdad. A veces los trámites son muy complicados y más ahora con lo de la pandemia. Consejo en este sentido, busquen jóvenes resolver sus asuntos con medios alternativos a la administración de justicia. La mediación, la conciliación, el arbitraje o los usos y costumbres en los pueblos y comunidades indígenas son los medios alternativos a la administración de justicia previsto en nuestro Código Procesal. ¿Por qué se diseñaron estas figuras jurídicas? Para evitar llegar a los juicios, para quitarle carga de trabajo a los tribunales. Están hasta la jefa de experiencia y por eso es que son muy lentos los trámites, el problema viene con el cliente. Ahora estamos peor, un tiempo estuvieron cerrados los juzgados, ahora nos atienden como por dioseros en los pasillos, afuera. En Cholula, en los juzgados de lo familiar, se crearon 2 juzgados hace 2 años, nos atienden afuera en el camellón, ahí donde, si conocen los Cholula, donde están los juzgados familiares, enfrente está Seguridad Pública de San Pedro Cholula. Hay un camellón, ahí en el camellón nos llaman y nos atienden y estamos firmando, como si fuéramos a mendigar justicia. En parte hay razón, porque pues si se mete la gente a los juzgados, la pandemia, hay gente irresponsable, no quiere usar cubrebocas, les dice uno algo y se enojan. Uf, cómo batalla uno con la gente, y aparte con los funcionarios de los juzgados. Entonces, busquen jóvenes, esta materia me parece que está asignada en terminales de civil y mercantil. Me parece que sí. Yo digo porque ahorita tengo 2 grupos de medios alternativos. Es una materia maravillosa que si ustedes la saben manejar, la saben aplicar, van a resolver sus asuntos rápido, van a cobrar rápido. Pero es complicado porque llegar a un medio alternativo implica negociación. Entonces implica que yo debo conocer, debo persuadir, debo buscar mis fortalezas, debo ubicar las debilidades de contenido para poder negociar. Una negociación siempre hay una estira y una afloja, lo que se conoce como piso o techo de negociación. Pero si llegan a la negociación ya resolvieron el problema, ya no va a ser necesario ir a juicio. Hay otras figuras jurídicas en materia civil, también que si lo saben, yo estoy seguro que ya lo cruzaron y lo conocen, el contrato de transacción. Chequen el 2694 del Código Civil que se refiere al contrato de transacción y vean qué efecto surte. Celebrado en términos y cumpliendo los requisitos de ley, el contrato de transacción, el efecto que surge. Chequen el 2694 del Código Civil. Me lo sé de memoria. Bueno, el efecto sería el de cosa juzgada, ¿no, abogado? ¿Es correcto, Carly?
celebrado el contrato de transacción en términos de ley, cumpliendo los requisitos de ley, dice que la transacción respecto de las partes tiene el mismo efecto que la cosa juzgada. El contrato se vuelve una sentencia, vaya. Entonces es importante, sí, yo no tengo inconveniente, jóvenes, en enseñarles cómo pueden simplificar su vida profesional. Claro, un juicio es muy bonito, sí, deja mucha enseñanza, experiencia, cultura jurídica, técnica jurídica, sí, pero a como están las cosas en México, un juicio puede tardar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y ya está uno peleando con el cliente. Oigan, denme otros 10,000 pesos, ¿y por qué? Y no aceptan. Y es de que es mucho tiempo. No se vaya a vender, licenciado. Es de que, miren, ya me dijeron que está mal. Ya consulté con otro abogado. Es que ya me llevó y me dijo que lo que estoy haciendo está mal, que esto no es así. Yo he peleado con algunos clientes, afortunadamente son muy poquitos, porque les digo, ¿usted cree que a estas alturas de mi vida usted u otro abogado me va a venir a enseñar? Discúlpeme, pero no soy el mejor, por supuesto, pero a estas alturas de mi vida profesional, ni usted ni ningún otro abogado me va a venir a enseñar. Pero es problema, al final de cuentas es problema con la gente. Bueno, hay muchas cosas, jóvenes, nada más como comentario. En otros cursos, como ahorita con ustedes, siempre les he dicho, esto no termina aquí, jóvenes. En un semestre no van a acabar de estudiar, de aprender todo lo que es derecho notarial y registral. Vemos, claro, lo elemental, trato de ser muy práctico con las explicaciones en la clase y demás, pero esto no termina aquí. Por eso siempre he dicho, seguiré diciendo que con respeto, humildad, siempre estaré a su disposición. Si no es a través ahorita de las clases en línea, por el teléfono, por el WhatsApp, en la facultad. Yo creo que va a ser muy difícil que regresemos a clases presenciales este año, pero si no es así, hasta el año que viene los puede haber ya en un aula, en otra materia, y siempre, jóvenes, sí se los digo con el respeto, con la humildad y con el cariño que les tengo. Nunca duden en si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, con todo gusto les puedo ayudar, aunque no tengamos clase o no sean mis alumnos. Con toda confianza, jóvenes, por favor. Yo he dicho siempre, para ayudar, para aportar, para facilitarles su vida profesional, no para pelear, para crear conflictos, animadversiones. Yo sé y estoy consciente que a lo mejor no les caigo a todos bien, por mi forma de ser, por mi forma de pensar. Pero también sé que mi forma de ser y pensar no le falta el respeto absolutamente a nadie, porque jamás he pedido nada indebido, jamás he pedido nada ilegal, jamás los voy a inducir a algo indebido, jamás les voy a faltar el respeto, jamás. Por el contrario, a diferencia de otros maestros, no me interesa cómo trabajen otros maestros. Yo sí quiero formar buenos abogados, preparar excelentes abogados y formar mejores personas. Y para ello, jóvenes, les reitero el compromiso, aunque no sean mis alumnos más adelante, alguna duda, jóvenes, les juro que es gratificante. Hay alumnos de hace 8, 10 años que he tenido y me han venido a ver. Maestro, me da una cita, quiero platicar con usted de un asunto, con todo gusto. Ahí se vienen aquí, comentamos. ¿Cuánto le debo? Nada, que no te preocupes, al contrario. Hay asuntos que me han traído bien complejos y si me han dicho, ¿verdad? ¿Qué le parece si llevamos un porcentaje? Usted más que yo les he dicho, no, ¿quieres que lo llevemos entre los dos? Primero, si así lo quieres, de acuerdo, pero 50 y 50. No me gusta ser abusivo, que porque yo sé más, no, pues yo el 70 y tú el 20, o el 80 y tú el 20 o el 10, no, 50-50. Les digo, sí, maestro, ok, ahí le damos para adelante, porque no me gusta ser abusivo. Algo justo. Me trajo el asunto, lo vamos a tramitar, y son algunos jóvenes de hace 8, 9, 10 años. Hace principios de enero que me encontré un compañero de ustedes en los juzgados, yo ya ni me acordaba de él, se lo fui a decir, maestro, ¿cómo está? Dice, está dando clases en doctorado. Le dije, no en doctorado, no, ni en maestría. Dice, ya voy a empezar mi doctorado. Ya hablé con unos alumnos para proponer lo que usted nos dé clases en el doctorado.
Digo, te agradezco con todo el corazón, yo estoy a su disposición. Si es así, pues nada más que me digan y le entramos. Entonces, eso es lo que yo propongo, jóvenes. Ayuda, aportación, cero pleitos, cero enemistades, cero animadversiones. No me gusta ser conflictivo. Yo, cruz. Recuerden, yo me junto con la gente que suma y multiplica y no con la gente que divide y resta. Es un principio que yo traigo. Claro, hay que respetar al que divide y resta, pero pues no compartir. Mucha gente tiene una forma de pensar, de ser muchos maestros. Respeto, pero no comparto. Y mejor cruz, les pinto una rayita, ¿eh? Gente que contamina, aquella gente todo lo ve mal, de todo se está quejando, todo critica, pero no busca soluciones. Es que el maestro me cae gordo, pues bueno, pues mijito, pues date de baja si no te parece. O te sometes a la disciplina y requisitos, reglas de trabajo de la clase, pero yo no permito que uno me contamine a los demás. Porque si todos tienen la mejor disposición, actitud, compromiso, esfuerzo, ¿verdad? No falta uno que está, ¿y por qué? Y esto, y que se cree, y no te dejes, y hay que decirlo. Dicen que por ahí una vez en una clase, vamos a boicotear el maestro Picasso. Yo después le dije, ¿tú boicoteo? Porque siempre no falta quien pasa la información, ¿verdad? ¿Cuál es el argumento para boicotear la clase? O irme a acusar. ¿Te he pedido algo malo? ¿Te he faltado al respeto? Es que eso de la puntualidad, mira, el problema es la puntualidad, pues mijito, pues date de baja. Aquí quiero gente responsable. Ese es argumento, jóvenes, para querer boicotear y que les exija puntualidad y disciplina. Carajo, por eso esa gente que habla por hablar y sin argumentos molesta. Si dijera, el maestro Picasso nos está enseñando, proponiendo algo indebido, nos está diciendo, como hay maestros que dicen, quieres ser buen abogado, tienes que aprender a robar, ahí sí se vale que boicoteen. Yo cuando les he pedido, ni les pediré argumentos jurídicos, jóvenes, aquí miren, con eso van a saber resolver sus asuntos. Nada de que engañar al cliente, nada de que transar al cliente, nada de que pasar por el cliente, verlo menos, humillarlo, nada. Eso lo hace el corriente, el malandrín. Y de que los hay, échales, conozco un montón. A mí no me gusta meterme en problemas. Pero bueno, ya son este año 38 años de ejercicio profesional y ya un buen de compartir conocimiento con ustedes en la facultad dando clases. Bueno, 71. Los documentos privados que conforme a la ley fueran válidos se registrarán si se encuentran ratificados ante notario. Aquí tenemos también una cuestión de documentos privados, pero de que estén celebrados de acuerdo a lo que se prevé en la ley. Dice, se registrarán si se encuentran ratificados ante notario. ¿Qué es un documento privado que puede ser inscribible? Un contrato de arrendamiento. Ya sabemos que el contrato de arrendamiento requiere solamente forma, por escrito, por eso ya están machotes de papelería, ¿verdad? Un contrato privado, arrendador y arrendatario lo llevan ante notario, lo ratifican, es inscribible. Estamos hablando en este caso de un documento privado. Además, es obligación para el arrendador inscribir el contrato ratificado entre arrendador y arrendatario ante el notario, y se inscribe porque tiene que pagar impuestos el arrendador por las rentas que recibe, las rentas que le pagan. 72. Los actos ejecutados, los contratos otorgados y las resoluciones judiciales pronunciadas en otro país que produzcan efectos en el Estado de Puebla se registrarán de acuerdo con las disposiciones legales que les sean aplicables. Todos los documentos que vienen de otro país tienen que hacer el mismo procedimiento jurídico que los documentos que salen de nuestro país a otro país. ¿Cómo se conoce ese procedimiento? Se llama procedimiento de apostillamiento. Si aquí en México
hay un documento protocolizado por un notario y lo quiero llevar a Estados Unidos para hacerlo valer allá. No lo puedo llevar a hacerlo, aunque lo haya protocolizado un notario. Es otro país. ¿Cómo puedo hacer valer ese documento de un notario en México a Estados Unidos o a algún otro país? Tengo que apostillar. El apostillamiento se hace en la Secretaría de Gobernación Federal, no en la del Estado. El apostillamiento es la legalización de ese documento. Me lo legaliza el gobierno federal. Ya está legalizado el documento, lo tengo que llevar a la embajada norteamericana para su traducción. La traducción le hace un traductor de la embajada norteamericana. No va a servir la traducción de un perito en idiomas particular o de algo. Tiene que ser a fuerza traductor de la embajada norteamericana. Y entonces, ahora sí, el documento apostillado y traducido, ahora sí, ya lo llevo a Estados Unidos y ya lo puedo hacer valer. Lo mismo los documentos que vienen de otros países a México. También pasan por este proceso de apostillamiento en sus países respectivos. Por eso dice, reitero, el 72, los actos ejecutados, los contratos otorgados y las resoluciones judiciales pronunciadas en otro país que produzcan efectos en el Estado de Puebla se registrarán de acuerdo con las disposiciones legales que les sean aplicables. ¿Cuáles son las disposiciones legales aplicables? De acuerdo, tienen que apostillar los documentos. Es decir, en otros países no le llaman apostillamiento, pero les llaman legalización. Si viene un documento de Estados Unidos a México, lo tienen que legalizar. Aquí en México se conoce como apostillamiento. Si yo llevo un documento de México a otro país, es apostillamiento. Repito, el apostillamiento es el procedimiento jurídico para legalizar un documento. ¿En dónde lo legalizo? En la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal. Ahí es donde dicen el Gobierno Federal hace constar que este documento celebrado ante tal notario en México, en Puebla, es válido, es legal. Ahora ya llevo el documento a la embajada, repito, para su traducción. La traducción la tiene que hacer un traductor de la embajada, no de un particular o de algún instituto escolar. Tiene que ser. Y ahora sí, ya traducido el documento y legalizado o apostillado, ya lo puedo hacer valer en otro país. Y de igual, de allá para acá, a eso se refiere el 72. Esto también lo explico en procesal civil cuando vemos la prueba documental. Ya saben ustedes que en materia procesal civil, la prueba documental, los documentos son públicos y privados. Son documentos públicos aquellos que expide un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o aquellos que expide un fedatario público. El registrador, el notario, el corredor, el secretario de acuerdos de un juzgado, de un tribunal judicial o de un tribunal administrativo, porque son los titulares de la fe pública judicial cuando es juzgado, y el secretario de acuerdos de un tribunal administrativo es el titular de la fe pública administrativa. Los secretarios de acuerdos de las juntas de conciliación y arbitraje son titulares de la fe pública administrativa, porque no son juzgados, son tribunales en donde se resuelven los asuntos laborales, pero no son juicios, son trámites legales administrativos. No, es decir, no hay juicios laborales. Corrijan ustedes a sus maestros. ¿Por qué? Porque cuando se tramita un asunto laboral y cuando se emite la resolución, no se pronuncia una sentencia, se pronuncia un laudo arbitral. Y cuando hablamos de laudo arbitral, esto es una autoridad administrativa. Cuando hablamos de sentencia, entonces sí estamos hablando de un juez, de que hubo un juicio. Yo hay maestros de materia laboral con los que discuto y son esos. En materia laboral no hay juicios, abogado, les digo. Es un trámite laboral de carácter administrativo. ¿Qué tipo de resolución dicta la autoridad laboral? No, pues laudo. O sea, tienes tan fácil como eso. Por eso no es juicio. Es un laudo arbitral.
Cuando el juez dicta una sentencia, entonces sí, ese fue un juicio, hay un actor in demanda. Me dice, es que en el juicio laboral hay un actor in demandado. Sí, pero no puedes decir que es juicio. Juicio es cuando interviene un juez para resolver una controversia. Y esa controversia la resuelve cuando pronuncia la sentencia definitiva. Sí puede haber en materia laboral un actor in demanda, el trabajador que promueve en contra del patrón. Pero no se puede decir de demanda a juicio porque no es un juicio, porque no lo resuelve un juez. Lo resuelve una autoridad administrativa, la Junta Local o Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué tipo de resolución pronuncian? Laudos. ¿O no es así? Ya llevaron laboral, ya verá. Pues son laudos, no son sentencias. En fin, entonces, esto de los documentos también es importante, jóvenes, para que ustedes en sus asuntos sepan diferenciar entre un documento privado y un documento público. El documento público es aquel que expide un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o un fedatario público. Hablar de fedatarios públicos ya sabemos: el notario, el registrador, el titular de la fe pública judicial en un juzgado, el titular de la fe pública administrativa en alguna dependencia del gobierno o en un tribunal administrativo, la del corredor público y la consular. Eso lo estudiamos en las primeras clases. Bueno, 73. El registrador público hará el asiento si encuentra que el título presentado es de los que deben inscribirse y satisface las formalidades exigidas por la ley, debiendo contener los requisitos a que se refiere esta ley y su reglamento. Hasta ahí, ¿a qué principio se refiere la primera parte del 73? Repito, cuando dice, el registrador público hará el asiento si encuentra que el título presentado es de los que deben inscribirse y satisface las formalidades exigidas por la ley, debiendo contener los requisitos a que se refiere esta ley y su reglamento. ¿A qué principio nos estamos refiriendo? El principio de prelación registral. No existe el principio de prelación registral, Carlita. Ese no existe. ¿Es el principio de calificación, profesor? ¿Pero me estás preguntando o me estás afirmando, Edgar? No, lo estoy afirmando. Correcto, principio de legalidad o calificación registral. Este es que lo que se lleva a inscribir satisface las formalidades exigidas por la ley, dice, debiendo contener los requisitos a que se refiere la ley del registro también. Entonces, satisfacer o cumplir los requisitos de ley implica que va a calificar esos documentos que yo presento. Se llama principio de legalidad o calificación registral. Son legales los documentos, son registrables los documentos, calificaron, entonces ya inscribe. A eso nos referimos en el 72, cuando el registrador ya inscribe, y una vez, tiene 5 días una vez que calificó, ¿verdad?, esos documentos. El 73, que acabo de leer, en su primera parte, lo pueden señalar ahí en sus notas. Principio, aquí se refiere este artículo al principio de legalidad o calificación registral. Dice la segunda parte: en caso contrario, devolverá el título sin registrar, expresando por escrito la causa y fundando su negativa, siendo necesario resolución administrativa que ordene el registro. No le den vuelta. 73 en sus notas, principio de legalidad o calificación registral. 74. Cuando se trate de registros de títulos referentes a la transmisión de propiedad, ¿verdad?, compraventa, donación, permuta, mutuo, gravámenes y demás actos jurídicos relacionados con ella, con la propiedad, así como cualquier acto jurídico registrable, procederá a la inscripción exclusivamente cuando el bien o derecho estuviera inscrito a nombre del que tenga derecho a disponer de ese bien, de la persona en contra de quien se decrete la providencia. Es obvio, de acuerdo al 74, que si yo quiero embargar
un bien a nombre de Evelyn García Hernández, pues ese bien tiene que estar inscrito a nombre de Evelyn García Hernández, ¿verdad? Es obvio que no puedo embargar a otra persona que no tenga que ver con esa obligación. Si, por ejemplo, Evelyn es deudora y es dueña de un bien y le identifico bien, ¿le puedo embargar el bien? Por supuesto que sí. Por eso a eso se refiere el 74. Cuando se refiere a títulos de propiedad, dice, cuando se trate de registro de títulos referentes a la transmisión de propiedad, gravámenes, puede ser un embargo, una hipoteca, y demás actos jurídicos relacionados con ella, es decir, con la propiedad, así como cualquier acto jurídico registrado, procederá la inscripción exclusivamente cuando el bien o derecho estuviera inscrito a nombre del que tenga derecho a disponer de ese bien, o sea, de la persona en contra de quien se decrete. Si Evelyn en este ejemplo es dueña de un bien inmueble y debe, puedo inscribir el embargo sobre ese bien que es de su propiedad, ¿verdad? A eso se refiere esta disposición legal. Si Evelyn me vende su casa, cuando protocolicemos la escritura pública de compra-venta, o me transmita la propiedad de ese bien a través, ya sabemos que los contratos, los actos jurídicos llamados contratos traslativos de dominio son 4. Compra-venta en todas sus modalidades. Sobre todo la compraventa de bienes inmuebles es una modalidad de la compraventa. Porque ustedes ya saben que hay compraventa de bienes muebles, compraventa a vista, compraventa a gusto, compraventa a acervo, compraventa con reserva de dominio, compraventa... Eso estoy seguro que lo dominan perfectamente bien. Cuando estudiaron contratos civiles, ese ya lo estudiaron. Contratos civiles, y el maestro de contratos les explicó contratos traslativos de dominio. Se dice traslativos de dominio porque son aquellos que trasladan, transfieren la propiedad, y son compraventa, donación, permuta y mutuo. Materia civil, repito, contratos traslativos de dominio, es decir, con los que se transmite la propiedad, compraventa en todas sus modalidades, donación en sus 4 modalidades, permuta y mutuo. Bueno, todos esos actos jurídicos se inscriben en el bien inmueble, en el folio real que esté a nombre del deudor o del titular de ese derecho, de quien pueda disponer. Insisto, en el ejemplo de que Evelyn es deudora, le debe de ir a una persona, si el bien inmueble aparece a su nombre, el acreedor le va a poder embargar porque aparece a nombre de ella, ¿verdad? Pues es obvio. Bueno, 75. Cuando los bienes del deudor se encuentren inscritos en copropiedad o conste el desmembramiento de la misma, se asentará tal circunstancia en el título material del registro, a efecto de que se publicite el alcance de la inscripción. ¿Cuáles son aquellos bienes inmuebles que se pueden inscribir en copropiedad? Por ejemplo, los de la sociedad conyugal. Pues en la sociedad conyugal hay una copropiedad, por supuesto. Recuerden que excepto los bienes que se adquieren dentro de la sociedad conyugal, aquellos que se adquieren por herencia, por donación o por legado, esos no entran a la sociedad conyugal. Esos son del cónyuge que los adquiere. El otro cónyuge ahí no participa. De ahí en fuera, todos los demás bienes, jóvenes, que adquiere el matrimonio celebrado bajo este régimen económico, sociedad conyugal, todo es o conforma un patrimonio común de la sociedad conyugal. Por lo tanto, ambos cónyuges son copropietarios al 50-50, 50 y 50% de los bienes que se adquieren. En caso, dice aquí, ¿verdad? Cuando los bienes del deudor se encuentren inscritos en copropiedad o conste el desmembramiento de la misma, es decir, la disolución de la misma, se asentará tal circunstancia en el título o materia del registro, a efecto de que se publicite el alcance de la inscripción. Si, por ejemplo, llega un embargo a nombre del esposo, ¿podrán embargar la totalidad del bien el acreedor? Ya lo comentamos.
No. No puede porque solamente el esposo fue el que se endrogó, la esposa no firmó. Pero para ello, para salvar ese bien, recuerdo el 50% de la señora que no es obligada, que no firmó, para saber ese bien, ¿qué tiene que estar inscrito en el registro público de la propiedad? ¿Ya se les olvidó? No, debe de estar inscrita la sociedad cultural. Correcto, Edgar. Correcto. No puede embargar el acreedor la totalidad de un bien inmueble cuando son copropietarios los cónyuges, siempre y cuando esté inscrita la sociedad conyugal. Ahí sí, la esposa, por ejemplo, puede decir, a ver, acreedor, ¿por qué embargaste todo? Yo soy copropietario del 50%. Mi sociedad conyugal está inscrita. Ahí sí va a ser complicadísimo para el acreedor, porque en caso de remate va a poder rematar el 50% del esposo que se endeudó. Recuerden que citamos como ejemplo en alguna clase lo importante de la inscripción de la sociedad conyugal en el registro público. Ya vimos que se inscribe en 2 folios, en el folio real y en qué otro folio, de acuerdo a la exposición. En el folio de las personas jurídicas. En el folio de personas, no. Hay otro, ya está, ya ves, ya se me pega, de que no estudian, también se me pega. En el folio de otros derechos patrimoniales de las personas físicas. Correcto, muy bien. Entonces, de ahí la importancia de que la gente sepa que la sociedad conyugal se debe inscribir para que esté protegido ese patrimonio común que pertenece a la propia sociedad conyugal. Si no está inscrita la sociedad conyugal, aunque el otro cónyuge que no se obligó quiera salvar su 50%, no lo va a poder hacer, no va a poder evitar que el acreedor se quede con la totalidad del bien inmueble. Se los digo con absoluto conocimiento, con absoluta circunstancia, certeza, porque he visto varios asuntos en ese sentido. Van a tener que checar cómo le hacen si la sociedad conyugal no está inscrita. Hay gente que dice, les pregunto, ¿y cuándo se casaron? Pues en 1980, en la jefa. Pues hay que buscar inscribir la sociedad conyugal para intentar salvar el 50% del cónyuge que no está obligado. Y de esa forma complicarle la adjudicación al acreedor. A lo mejor se le obliga a negociar, ¿verdad? Cuando el acreedor vea que solamente se va a poder adjudicar el 50% de la casa. Ahora el problema es, ¿cómo carajo va a dividir la casa? ¿Cómo va a decir cuál es su 50% del deudor y cuál es el 50% de la señora que no se obligó? Ahí se le complica al acreedor muy fuerte y lo más seguro es que pueda negociar. Ok, terminamos. 76. La prelación de las inscripciones y anotaciones. Aquí, prelación, estamos hablando de preferencia, Carla. De la preferencia en que se inscriben, se hacen las inscripciones o las anotaciones. El orden, primero, segundo. Prelación se refiere a preferencia en la inscripción o anotación. Dice, la prelación de las inscripciones y anotaciones se determinará por razón del momento de su presentación en las oficinas registrales, cualquiera que sea su fecha de constitución. ¿A qué documento se refiere el 76? De lo que he venido explicando. ¿Se refiere a la boleta registral, profesor? A la boleta de ingreso, Edgar. De una vez te aviso, Edgar, estás exento porque eres el único que me contesta. Y me contesta bien. Gracias, profesor. De una vez, así voy eliminando, ¿verdad? ¿Y los demás? Ya estamos cerca del examen, jóvenes. Me queda claro, Edgar, que los conceptos los manejas bien claro. El 76 se refiere a la boleta de ingreso. Dice, la prelación
de las inscripciones y anotaciones se determinará por razón del momento de su presentación en las oficinas registrales, cualquiera que sea su fecha o constitución. Que he dicho que cuando yo llego y presento mis documentos en la oficina registral, en la oficina de partes me dan una boleta de ingreso. Fecha, hora, minuto y segundo, ahí me señalan cuándo presento mis documentos. Bueno, la prelación o preferencia se inscribe a partir de esa circunstancia. Hace rato decía, ¿qué me protege para saber si mi documento calificó, aunque el registrador se tarde? Mi boleta de ingreso. Ahí se dice, ¿verdad? Cuando presenten los documentos en la oficialía de partes del registro público, chequen la boleta de ingreso, que tenga bien la fecha, que tenga bien la hora, el minuto y hasta el segundo de presentación, porque eso puede implicar la prelación o preferencia de mi inscripción o de mi anotación en el registro público. Por 1 segundo, por 2 segundos, por 3 segundos, puede haber diferencia en la prelación. Yo inscribí primero y viene otro atrás de mí a inscribir también sobre el mismo folio real, si es un inmueble. Y atrásito de mí presenta, por 1 segundo, yo puedo obtener la prelación, la preferencia, en la inscripción o anotación. Si yo no llevo bien mis documentos, ¿verdad? Y viene atrás de mí, ya me dejó afuera, es lo que siempre he estado diciendo. Su calificación, su inscripción va a surgir del que presento. Yo tengo que corregir mi oficio, tengo que corregir. Es más, voy a regresar como a las 15 días o al mes. Ya tiene un inscrito otro más. Ya me dejaron afuera. Ahora, quién sabe si cobre. Insisto, de ahí la importancia de que revisen sus documentos antes de presentarlos en la oficialía de partes del registro, para que cuando ustedes los lleven ya deben la certeza de que sí va a haber calificación registral, sí va a calificar y van a inscribir. Entonces, la prelación va a surtir a partir de los datos que consten en mi boleta de ingreso. Ustedes presentan el registro, les imprime una boleta, describen el tipo de documento que llevaron, si es escritura, si es acta de embargo, describen el documento. Pero lo más importante es que señalan la fecha, hora, minuto y segundo en que estoy presentando esos documentos. Eso va a determinar mi prelación o preferencia. Importantísimo, joven. Espero que lo estén tomando en cuenta y lo anoten. Reitero, ya estás exento, Edgar, por favor, porque ya es que me contestan nada más. 77. Tratándose de documentos privados, cuando el acto o contrato se haya celebrado por medio de representante, se exigirá la presentación del documento original o copia certificada que conste dicha presentación. En caso contrario, se negará su inscripción. Si celebraron un contrato privado, ¿verdad?, de aquellos que sean registrables. Hablaba, por ejemplo, hacer el contrato de arrendamiento, es un contrato, un documento privado, pero puede ser registrable si se ratifica ante un notario. Si se celebró un contrato entre, por ejemplo, Adolfo Durán y Ana Helen Guerra, y yo lo llevo a inscribir, no puedo, salvo que lleve yo un poder de alguno de ellos, ¿verdad?, para que proceda la inscripción. 78. El registrador público realizará la calificación registral, ojo, en un término que no exceda de 5 días. En caso de que el título no satisfaga los requisitos de ley, cuando estos sean subsanables, se suspenderá por el término de 8 días en el registro a efecto de que el interesado subsane la causa de rechazo. 78, ya lo mencioné hace un momento. Todo lo que se llega al registro es para inscribir o anotar siempre y cuando califique. En caso de que no satisfaga, puede el registrador, en caso de considerar conveniente, pedir a las partes subsanar la causa por la que no calificó el documento. Y tendrá 8 días. Tiene el registrador 5 días. Es decir, yo presenté mis documentos hoy a la oficialidad de partes del registro, me dan mi boleta de ingreso. Tiene el registrador lunes, días hábiles, hasta el viernes de la semana para calificar mis documentos.
para pasar mi documento por el principio de legalidad o calificación registral. Tiene 5 días. Si califica, inscribe. ¿En que a partir de cuándo va a surtir efecto la inscripción? A partir de la fecha, hora, minuto y segundo que yo presente el documento. No se inscribe a partir o no tiene efecto jurídico contractual de inscripción a partir de que califique el registrador. No. La inscripción, anotación, surte efectos a partir de la hora, minuto y segundo y la fecha en que yo presenté mis documentos. Para evitar, jóvenes, porque ciertamente el registrador en la parte final del 78 dice que cuando estos sean subsanables, se suspenderá por el término de 8 días para que corrija. Eviten el que les quieran o les vayan a decir que subsanen. Chequen con lujo de detalle antes lo que van a inscribir para que no les vayan a rechazar o les tengan que pedir al registrador que subsanen. Es posible, yo nunca he visto que el registrador diga, a ver, subsáname este requisito para que te inscriba. Te estoy rechazando la inscripción porque no calificó por tal requisito que no cumple, subsana. Yo al menos nunca lo he visto, pero la ley le impone esa facultad al registrador. Bueno. ¿Abogado? ¿Qué pasó, Carla? ¿Y cuál sería, por ejemplo, uno de esos como requisitos que se puedan subsanar? Un contrato privado que no lo llevaste a ratificar ante el notario. Entonces posiblemente el registrador te diga, oye, este contrato es un contrato, es un documento privado, pero de acuerdo al 70 y... me lo acabo de decir. Al 77. No, perdón. ¿71? No. A ver, lo acabo de decir. Cuando se habla de documentos privados. El 71, profesor. 71, correcto. Te dice, ¿verdad?, que un documento privado es inscribible siempre y cuando esté ratificado ante el notario. Bueno, si tú presentas tu contrato y no está ratificado, ahí puede ser que el registrador te diga, necesitas ir a ratificar el contrato para que subsanes este requisito de ley. Por eso te rechacé la inscripción, porque el contrato privado no viene ratificado ante el notario. Te ordeno que, esa es la causa del rechazo, te ordeno que subsanes, es decir, que vayas con tu arrendatario o tu arrendador a ratificar el contrato y me lo vuelves a presentar. Ya va a quedar una especie ahí de reserva para que entonces ya más una vez que subsanes, ya el registrador inscribe o anota. Puede ser, este es un ejemplo, obvio, pueden ser muchas formas, ¿verdad? Estamos en el capítulo, digamos, central de la función del registrador, los asientos registrales. ¿Qué asienta, qué no asienta, por qué no asienta, por qué rechaza, qué requisitos deben cumplir los actos jurídicos, documentos o contratos que el registrador inscribe? 79. De calificarse la solicitud como improcedente, se denegará de plano su inscripción. Si no cumple, ¿verdad?, lo que será del conocimiento del interesado o, y en su caso, de la autoridad que lo solicite, en los términos de ley, procediendo a efectuar las anotaciones preventivas que conforme a esta ley corresponden. Cuando les nieguen una inscripción o una anotación de acuerdo al 79, revisen con lujo de detalle qué es lo que les va a notificar el registrador. Porque si el registrador está mal en su concepto, aquí procede el recurso administrativo registral. Le van a decir, estás mal, registrador. Y procede el recurso administrativo registral. De acuerdo al 79. 80. Los registradores públicos ejercerán bajo su absoluta responsabilidad la función calificadora respecto de lo procedente e improcedencia de la inscripción o anotación del documento presentado ante ellos. El 80 se ve a la responsabilidad que como fedatario público tiene el registrador. Dice,
ejercerán bajo su absoluta responsabilidad la función calificadora respecto de la procedencia o improcedencia de la inscripción de los documentos que se presenten ante ellos. Una gran responsabilidad, gran responsabilidad. Claro, esto obvio me pueden decir, bueno, esa es cuestión y bronca del registrador, sí, pero también de los abogados litigantes. Por eso sostengo más que nunca, abogado que no conoce derecho notario y registral está muerto. Los documentos de los notarios van a manejar en cualquier área de trabajo en la que se encuentre. 81. La inscripción dice, la inscripción es el asiento practicado en el folio o partida de forma definitiva, por medio del cual da publicidad permanente a los actos o derechos inscribibles relacionados con ella. El 81 se refiere o define qué es la inscripción. Dice, es el asiento, claro, la materialización de la fe pública del registrador en el folio que corresponda. Sabemos que hay 7 folios electrónicos, o también llamados libros en su momento, pero ahora son folios electrónicos. 82. 81 define qué es la inscripción, 82 define qué es una anotación. Anotación también es el asiento practicado en el folio o partida que otorgan protección a un derecho, dándole publicidad de modo transitorio a los actos jurídicos contenidos en la misma. La anotación, tanto inscripción como anotación, son asientos registrales, ¿verdad? Pero tienen efectos jurídicos distintos. La inscripción es el asiento practicado en el folio en forma definitiva. Y ese de aquel acto o hechos inscribibles relacionados con ella. La anotación también es un asiento registral, pero el efecto es la protección a un derecho, dándole publicidad de modo transitorio. Por ejemplo, van a encontrar ustedes en su vida profesional, van a tramitar juicios en los que están peleando por un bien inmueble, por ejemplo, una casa, un terreno, un edificio, un departamento. Y para que el deudor o el que habita ese inmueble no haga un movimiento, no se lo embargue, no lo venda, no lo hipoteca, le pueden pedir al juez que conozca de este juicio que envíe un oficio al registro público de la propiedad para que se haga una anotación marginal, en el sentido de que ese bien inmueble está en litigio y por tanto no se puede hacer ninguna inscripción y ninguna anotación. Va a quedar protegido. Esa es una anotación hasta que se resuelva ese juicio. Mientras ya quedó protegido ese derecho para el que lo reclama. Ya el demandado no puede vender, no puede hipotecar, no puede grabar, no puede hacer absolutamente nada. Ya se hizo una anotación, ya está protegido el derecho que yo estoy reclamando. Por ejemplo, en un juicio reivindicatorio. Yo le reclamo al demandado, ¿verdad?, que me reivindique el inmueble que es mío. Señor juez, te pido que envíes oficio al registro público de la propiedad para que en el folio real número tal que corresponde al bien inmueble se haga una anotación marginal en el sentido de que es un bien en litigio y por tanto no admita ninguna inscripción o ninguna anotación. El juez lo envía, se inscribe esa anotación, ya protegí el derecho sobre ese bien. ¿Me explicó? Ok. Profe, tengo una duda. Disculpe. A ver, sí. Bueno, dudas y preguntas de una vez porque ya son 8:25. A ver, rápido, Angélica, por favor. Sí, bueno, que en el supuesto que mencionábamos hace rato que una persona no logra realizar la inscripción, pero, bueno, tiene la oportunidad de subsanar las deficiencias que tiene, ¿se respeta su lugar en el orden de prelación o alguien más tiene la oportunidad de realizar la inscripción? Se respeta, Angélica. Se respeta porque no te está negando, pero te está ordenando el registrador que subsanes. Sí. Cuando ya no se respeta es cuando de pleno te desecha la inscripción.
pero si el registrador te notifica y te dice subsana, te va a respetar la prelación. Tú subsanas, se respetó la prelación e inscribe o anota. Es buena pregunta, pero sí se respeta la prelación. ¿Vale? Así es. Sí. Ok. Carla, ¿alguna otra pregunta? Sí, abogado. Bueno, ¿por qué cuando en derecho familiar, cuando una pareja se divorcia, se Ajá. tiene que realizar la anotaciones marginales? Puede ser para protección, pero también si los bienes que conforman, si es sociedad conyugal, pues esa sociedad conyugal en el divorcio tiene dos efectos, jóvenes, dos efectos. El primero y más importante, la disolución del vínculo matrimonial, la disolución del matrimonio. Y dos, en el caso de que el régimen económico del matrimonio sea sociedad conyugal, se tiene que liquidar la sociedad conyugal. Ahí va a tener dos efectos el divorcio. Disolución del matrimonio o disolución del vínculo matrimonial y liquidación de la sociedad conyugal. Por eso es que muchas veces se hacen anotaciones para que un cónyuge no disponga de su 50% y le complique al otro cónyuge la liquidación de la sociedad. A ver, rápido les platico un ejemplo que yo hice apenas, precisamente en este sentido, jóvenes. Se divorció una pareja. Adquirieron una casa dentro del matrimonio, adquirieron una casa muy grande en Cholula, una casa que cuesta una cantidad importante de dinero. Él es extranjero, la señora es mexicana, con grados de doctorados cada uno, pero acabaron en pleito grave y del chongo. Los divorcios, queda disuelto el vínculo matrimonial, pero queda pendiente la liquidación de la sociedad conyugal respecto a esa casa. ¡Ojo! ¿Qué fue lo que hice? Ellos, evidentemente, como el 99.9% de gente que se casa bajo ese régimen, no inscribieron nunca la sociedad conyugal. Se casaron en Holanda, el señor es holandés y ella es mexicana. Me trajeron el acta de matrimonio de Holanda, la tuve que apostillar aquí en México, hablando de documentos que vienen del extranjero, para que me expidieran el acta de matrimonio en México, aquí en Cholula. Ya apostillamos, tramitamos los documentos, armamos todo, se divorcian. Se divorcian, pero queda pendiente la liquidación de la sociedad conyugal. Cuando yo voy al registro de Cholula y veo que nunca inscribieron, ojo, nunca inscribieron la sociedad conyugal, vi venir la demanda del ex esposo, el juicio de división de cosa común para propiciar la venta forzosa de esa casa y se repartieran al 50%. ¿Estamos de acuerdo que eran dueños al 50%, eran copropietarios de esa casa? Sí, ¿verdad? Obvio. Vi venir el juicio de división de cosa común, aprovechando, digo en este caso, conociendo esta situación jurídica, aprovechando que nunca se inscribió la sociedad conyugal, ¿qué le dije a la doctora? Doctora, su 50%, dóneselo a sus hijos, para que cuando venga la demanda de división de cosa común, va a venir la demanda con errores, porque el señor la va a demandar a usted. Dicho y hecho, jóvenes. Viene la demanda, un buen abogado. Vengo a promover en la vía ordinaria civil juicio de división de cosa común, para que el efecto de que se liquida durante el matrimonio, nos divorciamos, pero adquirimos tal bien que es de nuestra copropiedad. Pero demanda a la doctora ya no era dueña del 50%, ella ya había donado a sus hijos el 50%. ¿Qué hizo el abogado? Lo puse, pero en el paredón de fusilamiento, vamos a negociar, órale, pero ahora negociamos bajo mis condiciones, amigo. La casa tiene un valor aproximado de 3 millones de pesos actualmente. ¿Cuánto le tocaba a él? 1,5 millones. 1,5 millones. ¿Cuánto creen que me aceptó? Con este problema que le puse para que
Demanda a la doctora ya no es dueña del 50%, ya lo son los hijos. Evidentemente, aunque tuviera sentencia, el juez va a condenar a la doctora a la venta, ya no es dueña. Ya teníamos la donación del 50% de la copropiedad de la doctora a favor de sus hijos. Yo le dije a la doctora, ni me interesa el sentido, porque aunque la sentencia venga a favor de él, pues el juez le va a ordenar a usted que usted venda, ya no es usted dueña, ¿cómo va a vender? Se da cuenta el abogado, el ex esposo. El esposo me dijo que era yo un hijo de la chingada, que pues le dije, pues aquí el que se come al contrario es el... Pues si usted me dice así, no le voy a faltar respeto, pero... Porque habla muy bien el español, pero ya aprendió leperadas también aquí en México, mi esposo. Bueno, ¿cuánto creen que me aceptó del 1,5 millones que le tocan? Para que me digan si fue bueno. ¿Eh? $500,000. 500,000 pesos me aceptó. Porque, y la doctora los tenía. La doctora me dijo, yo le estoy dispuesta a darle mucho consiguiéndole ser 650, porque además ya no le he dado pensión alimenticia a mis hijos, el mantenimiento de la casa él nunca me ha dado, yo eché un chorro de gas pagado, yo pagué predial, agua, luz, tenía todo en orden de la casa. Pero el ex esposo decía, bueno, yo también estoy pagando renta y que ustedes están viviendo. Además me cayó gordo porque era muy, muy grosero con sus hijos. Hablaba muy mal de ellos, de sus propios hijos, y era muy despótico, grosero con sus hijos. Los trataba muy mal. Me quiso salir con estupideces que en Holanda, a los 21 años ya los jóvenes se van y ya los papás ya no se tienen que ver. No estás en Holanda, amigo, estás en México. Y aquí en México las costumbres de educación, yo tengo a mis hijos y ya se me casaron y me sigo preocupando por ellos, incluso ya están hasta casados. Y si los puedo ayudar, los ayudo. Es otra educación, otra cultura, otros principios, otros valores. Además, no me interesa que si estás en México. No, es que ya viven como zánganos y que ya han tenido coche y que han tenido todo y todavía quieren seguirme exprimiendo. Era muy grosero con sus hijos. Por eso, aprovechando esto de las inscripciones, cuando yo vi venir esto, le dije a la doctora, dónele a sus hijos su 50%, se protocoliza la escritura de donación del 50% de la doctora, se inscribe la donación de de la doctora en el registro público, entonces sí, ya había copropiedad, pero ya no del esposo con la doctora, los esposos, ya hay copropiedad del papá con los hijos. Pero la demanda que él promovió fue en contra de la doctora. Se dio cuenta que jamás iba a poder obtener su 50%. Para ello la doctora me dijo, ya conseguí el licenciado. Él es dueño, porque ya saben, no falta gente estúpida que le decía a la doctora, ya me dijeron que lo puedo dejar sin nada. No es cierto, doctora, porque el señor es dueño del 50%. Para bien o para mal, el señor es dueño del 50%. Que le voy a complicar, él va a pedir el 1,5 millones para darle menos, esa es otra cosa, pero tiene derecho a algo. No, les digo, no falta la gente chismosa. No va a salir ganando, ¿y por qué le vas a dar? Carajo, si es dueño. Yo sí, cuando me dijo esto la doctora, le dije, doctora, no haga caso a esa gente insidiosa, estúpida. El señor tiene derecho, aunque a lo mejor le damos menos o poco, pero tiene derecho porque también es dueño del 50%. ¿O no? Pues claro. Bueno, pero del 1,5 millones de pesos que le correspondían, porque la casa vale 3 millones, se le dieron 500,000. Celebramos un convenio judicial que quitamos el asunto. ¿Fue buena negociación para la doctora o no? En la donación con sus hijos, ella se reservó el usufructo vitalicio. En este convenio, todavía lo que hice, le dije al abogado, ok, se le van a pagar sus 500,000 pesos, ya me los aceptaste, pero que él ahora también done su 50% a sus hijos. Entonces ya los hijos consolidaron el 100% de la propiedad por la donación de la mamá y la donación del papá. Claro que como contraprestación por la donación de él a los hijos se le dieron los 500,000 pesos,
Pero ahora ya los hijos consolidaron el 100%. Le digo a la doctora, doctora, están consolidando un patrimonio importante, 3 millones de pesos. Y me dijo, sí, licenciado, estoy tranquila, contenta por lo que me logró. Porque al final de cuentas se logró lo que nos propusimos desde un principio. Firmamos el convenio judicial, ya lo aprobó el juez, ya donó él, ya fuimos a la notaría, ya el señor donó su 50%. Ya los hijos consolidaron el 100% de la propiedad, repito, por la donación del esposo, del señor, de la donación de la mamá, ya son dueños de la totalidad. Bueno, esto lo aproveché porque no estaba inscrita la sociedad conyugal. Si hubiera estado inscrita la sociedad conyugal, ¿hubiera podido donar la señora a favor de sus hijos? No hubiera podido donar. De ahí, y tomándolo como ejemplo, conociendo esta materia, fue que trabajamos el asunto así, ya se resolvió, joven. Por cierto, qué bueno que me acuerdo, porque hoy quedó de depositarme la doctora, ¿verdad?, mis honorarios. Qué bueno que me acordé, porque la voy a empezar a corretear ahorita, porque me dijo que este fin de semana se purificaba. Pues le ahorré un chorro de lana, ¿verdad? Y muy correcta, muy decente, muy profesional la doctora, tiene un doctorado en ciencias, persona muy inteligente, la aprecio mucho porque además no batallé, pero les digo, no hay gente que ya le metí en la cabeza, es que va a salir ganando, es que se va a salir con la suya, puras estupideces. ¿Se salió con la suya el señor? No, ¿cuál? Al contrario, déjalo sin nada, quítale todo, que es. Le dije, doctor, eso no es posible porque el señor es dueño del 50% y tiene derecho a una parte. Le vamos a dar 500,000 pesos del 1,500,000 que le correspondía. No le conviene, doctora. No, sí, le decía, estoy perfecta. Es que hay gente que me dice, no le haga caso a esa gente, doctora, para eso estoy yo. Ya me la quieren echar a andar, ¿verdad? De que está mal, de que él va a salir ganando, de que esa salió con la suya. Gente estúpida, tonta, que no sabe de esto y ya está abriendo la bocota. No, por supuesto que todo salió muy bien. Es un ejemplo de las inscripciones. Todos los asuntos son distintos, tienen que pensar cómo le van a dar solución, jóvenes, y tienen no es fácil, no porque este ejemplo que yo les estoy citando quiere decir que lo van a aplicar en todos los asuntos así, no es cierto, pero tienen que estar pensando cómo le dan soluciones. Por último, Medardo, son ya 8:40. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta. ¿Cuántos días después de casarse se tienen para inscribir las conyugal? 3 días. A partir de que se casaron, el juez del registro civil, encargado del registro civil, juez auxiliar que casó la pareja, tiene 3 días para inscribir la sociedad conyugal. Pregunten a conocidos, a sus propios papás, si se casaron bajo este régimen, si la sociedad conyugal está inscrita. El 99.9% de gente no sabe. Pero ya estamos viendo la consecuencia jurídica. Checa el 348, Medardo, del Código Civil del Estado, que ya saben que es de aplicación supletoria, ¿verdad? A la ley del notariado y a la ley del registro público de la propiedad. 3 días. Imagínense si llega con ustedes un cliente, hombre o mujer, es que fíjese que mi marido se endrogó, le embargaron, ya embargaron toda la casa. Yo soy dueña del 50%, ¿qué puedo hacer? Van a tener que preguntar primerito si la sociedad conyugal se inscribe. Y si no, ya están en desventaja. Si la sociedad conyugal no se inscribió y un acreedor embargó la totalidad del bien, se puede quedar con la totalidad del bien, aun cuando uno de los cónyuges no se haya obligado. De ahí la importancia de inscribir la sociedad conyugal. La pregunta es, los jueces del registro civil, los encargados del registro, en las juntas auxiliares, casan los presidentes auxiliares, que a veces ni abogados son, y a veces gente de la comunidad. ¿Lo hacen? No.
estamos en problemas, pero bueno, si vemos esta situación por el lado positivo, mientras más problemas haya entre la gente, más chamba tenemos los abogados. Entonces, veámosle la cara positiva, ¿verdad? Que la gente siga cometiendo tonterías para que tengamos más chamba nosotros. Pues sí, si la gente fuera pensante, inteligente, hiciera las cosas correctamente, pues anduviéramos quebrando los dedos los abogados por no tener chamba, ¿no? Yo a veces digo, no hablo en sentido peyorativo ni mucho menos, pero pues qué bueno que la gente a veces no actúe correctamente. Imagínense que todos supieran qué hacer correcta, legalmente, no habría chamba para los abogados. Veamos el lado positivo. Muy bien, jóvenes, que tengan muy